Hola chicos, ¿qué tal? Soy Sol Bautista Vázquez, estudiante del tercer año de Medicina Humana de la Universidad Peruano Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta ocasión les vengo a presentar el tema de tronco encefálico. En la parte inferior podrán encontrar mi correo por si se les presenta alguna duda del tema. Los objetivos de esta presentación son reconocer la ubicación y las partes del tronco encefálico, identificar cómo se relaciona el sistema ventricular en el tronco encefálico, revisar la morfología externa e interna de este, además relacionar a los núcleos del tronco encefálico y los pares craneales. El índice que vamos a desarrollar será este: generalidades del tronco encefálico, luego estructura externa, sistema ventricular, el origen aparente de los pares craneales, la estructura interna y las conclusiones. Bien, primero vamos a ver qué es, ¿no? El tronco encefálico en sí es un órgano del sistema nervioso central, es un componente del encéfalo. Va a conectar lo que es la médula espinal con el prosencéfalo o también llamado cerebro anterior. Se localiza en la parte infratentorial, debajo del tentorio, ocupa 1/3 de la fosa posterior de la base del cráneo. Y bueno, las funciones de este en sí es ser conducto tanto para los tractos ascendentes y descendentes, todo lo que es las conexiones. Se encuentran importantes centros reflejos asociados con el control del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, además de la conciencia. Aquí se van a encontrar núcleos importantes de los nervios craneales desde el tercero hasta el 12º. Y bueno, se divide de esta manera: mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquídeo o médula oblongada. Por la vista anterior, nos vamos a fijar de dos surcos. El primero va a ser este surco pontomesoencefálico, el otro el surco bulboprotuberencial. Este va a dividir la vista anterior en los tres componentes que hemos mencionado: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Por la vista posterior, se destaca en sí la presencia de la fosa romboidea, que es limitada por los pedúnculos cerebelosos, que lo vamos a ir discutiendo más adelante. Pero en la vista posterior en sí no hay una delimitación exacta, por lo que se usan delimitaciones convencionales, que vamos a ver estos tres planos. Bien, primero lo que vamos a ver será lo de la estructura externa. Iniciaremos desde la parte más inferior hasta la superior. Entonces iniciaremos por el bulbo raquídeo o médula oblongada. Lo que vamos a ver primero será la superficie anterior. Entonces, primero se va a observar acá el surco medio anterior, también las pirámides vulvares. Acá se encuentra la decusación piramidal, es donde cruzan las haces piramidales. Y también se ve el surco preolivar, por el cual va a visualizarse el 12º par craneal. En la superficie lateral, por los costados, tenemos a las olivas y a la fosa romboidea, que vamos a ir viéndola. En la superficie posterior se encuentra el surco retroolivar, en donde se van a visualizar los pares craneales 9, 10, 11. Además, también se ve el surco medio posterior, el tubérculo gracil, que en sí lleva información sensitiva de los miembros inferiores, y también el tubérculo cuneiforme, que lleva información sensitiva, pero esta vez de los miembros superiores. Continuando, vamos a ver lo que es el puente o protuberancia. Entonces, en la superficie anterior, lo primero que vamos a ver es el surco basilar, donde va a descansar la arteria, el tronco basilar, la arteria basilar. Luego vamos a ver los rodetes protuberanciales o piramidales. Luego, por acá se puede notar cómo surge el quinto par craneal, que en sí tiene una parte motora y sensitiva. También veremos el pedúnculo cerebeloso medio y se puede ver el surco del bulbo protuberancial, por donde también van a salir estos pares craneales que son
el 6, el 7 y el 8, además de un nervio intermediario de Griesberg o 7 bis. En la superficie lateral, este está delimitado en sí por los pedúnculos cerebelosos medios, y en la superficie posterior lo que vamos a visualizar en sí es la fosa romboidea, que está limitada por los pedúnculos cerebelosos superiores, o sea, a la altura de la protuberancia solo se encuentran los pedúnculos cerebelosos superiores, pero en sí esta parte es ocupada por lo que es la fosa romboidea, que en realidad lo vamos a hablar más adelante. Lo que veremos ahora es el mesencéfalo. Bueno, en la superficie anterior se encuentran los pedúnculos cerebrales. Por acá, este tiene fibras verticales en sí, donde van a pasar los tractos descendentes. También se puede ver esta fosa interpeduncular, en la cual vamos a hallar en sí el tuber cinereum y el tallo hipofisiario. Además, los cuerpos mamilares, que esto forma parte del circuito de Papez, que es para la memoria. Además, también está este espacio perforado posterior. Y bueno, se va a ver también el origen aparente del tercer par craneal. Por la superficie lateral vamos a tener a los pedúnculos cerebelosos superior e inferior. Estos van a ascender anterolateralmente. Y en la superficie posterior se va a encontrar todo lo que es este plano tectal, donde se encuentran los colículos. Hay superiores e inferiores, dos de cada uno. Los colículos superiores, acá se encuentran los centros reflejos visuales, ¿ok? Y desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado lateral que se encuentra acá, va a ir el tracto óptico. Y en los colículos inferiores se encuentran los centros reflejos auditivos. Se va a conectar en sí estos colículos inferiores con el cuerpo geniculado medial para la audición. Y también se puede ver el cuarto par craneal, el origen aparente de este. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema ventricular, que sí, son cavidades que se comunican entre sí y en donde se va a formar y circular el líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades son llamadas ventrículos. Vamos a tener los ventrículos laterales en cada uno de los hemisferios cerebrales y estos van a estar separados por una membrana fina llamada el septum pelúcido. Estos, a su vez, van a llegar al tercer ventrículo por forámenes interventriculares. El tercer ventrículo se va a encontrar superior al hipotálamo y entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. Va a llegar al cuarto ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo, o también llamado acueducto cerebral. Este cuarto ventrículo se va a hallar entre el tronco encefálico y el cerebelo. Y va a llegar al espacio supraranoideo por aperturas lateral y medial. La lateral, que es a través del foramen de Luschka, que es lateral, LL, y el foramen de Mellendi, que es medial, MM. Y de esta manera va a llegar a vellosidades aracnoideas de los senos venosos durales. La idea es que este líquido cefalorraquídeo va a terminar circulando por todo lado. ¿Okay? En este capítulo, bueno, en esta parte del tronco encefálico, solamente nos vamos a centrar en lo que es el cuarto ventrículo, ya que este en sí se encuentra detrás de la protuberancia y en la mitad superior del bulbo raquídeo, y bueno, delante del cerebelo. Entonces vamos a hablar un poco más de esto. El cuarto ventrículo, aquí se encuentra la cavidad del romboencefalo comprendido entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. ¿Okay? Entonces, en el borde superior se va a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior. Por el vértice vamos a tener al pedúnculo cerebeloso medio y por la parte del borde inferior vamos a tener al pedúnculo cerebeloso inferior. El piso, esto es la cara dorsal del bulbo y el puente. Y el techo, que vamos a verlo en esta imagen también representa todo lo que es el techo, se va a encontrar el velo medular superior, el velo medular inferior, y también establecer que acá existen recesos que van a ser pósteros superiores y laterales. Además hay una tela coroidea que se va a continuar con estos recesos laterales. Y bueno, acá también se encuentran los agujeros que les había mencionado, los agujeros de Luschka y de Mellendi, que son los laterales y mediales.
Bien, ahora lo que vamos a ver en sí es cómo se conforma este cuarto ventrículo, ¿no? Acá vamos a tener una imagen real, bueno, acá un dibujo, y en sí trato de simplificarlo, pero tratar de organizar las partes de este cuarto ventrículo en este gráfico. Vamos a tener un triángulo superior y un triángulo inferior. En el triángulo superior vamos a tener primero la eminencia media, que aquí se encuentra el fascículo longitudinal medial, donde en sí va a existir una intercomunicación entre los pares craneales 3, 4 y 6. Y entonces así va a permitir el giro de la cabeza con los ojos. Se va a permitir el reflejo girocular. En la esquina superior, también llamada fobia superior, se va a encontrar el núcleo motor del trigémino. Y bueno, acá el locus ceruleus va a secretar lo que es la noradrenalina. En el triángulo inferior vamos a tener una ala blanca interna, ala blanca externa y bueno, el ala gris. ¿Okay? Entonces, en el ala blanca interna vamos a tener el nervio del hipogloso o 12. También se llama trígono hipogloso, trígono de hipogloso. Y el ala blanca externa, que por acá es el nervio vestibular 8. También tenemos el ala gris, donde está el nervio dorsal del vago, o también llamado trigonal vagal, esta ala gris. Y bueno, por acá se encuentra todo lo que es, hay estrías acústicas o medulares, que en sí se encuentra acá el núcleo arcuato. Y bueno, en la parte inferior hay un área que es área postrema, que esta área va a carecer de barrera hematoencefálica. Ahora veremos el origen real de los pares craneales en el tronco encefálico. Primero tenemos que entender que los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. El origen real se da en núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Y bueno, el origen aparente es lo que hemos estado viendo desde hace rato, es por donde aparecen. Entonces, los núcleos se clasifican en motores y sensitivos. En motores tenemos somáticos, braquiales y viscerales. En somáticos, estos se encargan del ojo y la lengua. Es solo los movimientos musculares. Entonces, acá hay 4 núcleos. El núcleo oculomotor del tercer par craneal, el núcleo troclear del cuarto, el núcleo abducens, que acá ya, nace el sexto, el núcleo hipogloso, que nace el 12º. Entonces, también tenemos los braquiales, que se encargan de la mandíbula, cara, laringe y hombros. Acá tenemos también 4, que son el núcleo trigeminal. Acá nace también el quinto par craneal, el núcleo facial, el séptimo, el núcleo ambiguo, los pares craneales 9 y noveno y décimo, el núcleo accesorio del 11º. También tenemos los núcleos viscerales, que se encargan de la parte parasimpática. Acá está el núcleo Edinger-Westphal del tercer par craneal, núcleos salivatorios, que está el séptimo y el octavo, el núcleo ambiguo del noveno, el núcleo dorsal del vago, del vago, o décimo. También en los núcleos sensitivos tenemos a los núcleos sensitivos viscerales y somáticos. En los viscerales van a estar el especial, que se encarga en sí del gusto, y en la parte visceral general de la regulación de la presión arterial. Del gusto están los nervios séptimo, noveno y décimo, y en la regulación de la presión arterial el noveno y décimo. Todo esto forma lo que es el tracto solitario. Solo es un núcleo, el núcleo del tracto solitario. Entonces, en los núcleos somáticos, sensitivos somáticos, tenemos especial y general también. Entonces, en el especial se encargan de lo que es el oído y el equilibrio. Este es del nervio craneal 8, que bueno, hay 2 núcleos que es el vestibular y el coclear. Y tenemos al núcleo sensitivo somático general, que se encarga de la sensibilidad, que bueno, aquí están los pares craneales, el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo, que bueno, solo este núcleo es el trigeminal. Como se podrán dar cuenta, acá tenemos 4 núcleos motores somáticos, 4 núcleos motores braquiales, 4 núcleos motores viscerales y 4 núcleos sensitivos en total. 1, 2, 3, 4. Vamos a tratar de ubicarnos en el tronco encefálico, ¿no? Primero vamos a ver los núcleos motores somáticos.
Acá se encuentra el núcleo oculomotor, el núcleo troclear, el núcleo abducens y el núcleo hipogloso. Vamos a ver también los núcleos motores braquiales, que serían el trigeminal, que está el núcleo facial, el ambiguo y el accesorio. Veremos a los núcleos viscerales parasimpáticos. Acá está, que también son 4, está el Edinger-Westphal. Acá se ven los núcleos salivatorios, el núcleo ambiguo y el núcleo dorsal del vago. Y los 4 últimos núcleos, que son los núcleos sensitivos, está el núcleo del tracto solitario, el núcleo vestibular, el núcleo coclear y el núcleo trigeminal. Ahora vamos a hablar de los nervios craneales en sí. Vamos a hablar de su origen aparente, su origen real y su función. Vamos a tratar de relacionar. Entonces, primero vamos a hablar del tercer par craneal, que también llamado oculomotor. Su origen aparente es en el borde interno del pedúnculo cerebral y tenemos su origen real en 2 núcleos, que va a ser el oculomotor y el Edinger-Westphal. Además, su función es los movimientos de músculos extraoculares, la miosis. El cuarto par craneal, o troclear o patético, tiene su origen aparente acá, a ambos lados del frenillo del colículo inferior. Su origen real es el núcleo troclear y bueno, las funciones son los movimientos de músculos extraoculares también. Tenemos el quinto par craneal, o llamado también trigémino. Aquí su origen aparente va a ser en la parte lateral de la protuberancia. Tiene 2 núcleos, núcleo motor branquial y núcleo sensitivo somático, el trigeminal. Ambos se llaman trigeminales. Cuando es motor branquial, su función en sí va a ser de los movimientos, de la masticación y agudeza auditiva. Y sensitivo somático, de la sensibilidad, de la cara, de la lengua, los 2 tercios anteriores, el paladar, entre otros. El sexto par craneal tiene llamado abducens o motor ocular externo, tiene su origen aparente acá en la cara anterior del bulbo. Su origen real solo es un núcleo, el abducens, y bueno, su función son los movimientos de músculos extraoculares. El séptimo par craneal o facial tiene su origen acá en el surco aparente, en el surco del bulbo protuberancial. Su origen real son cuatro núcleos. Está el facial, el salivatorio, el tracto solitario y el trigeminal. Cada uno con su propia función, que bueno, si es motor va a ser encargado de los movimientos del músculo de la cara y del estribo. Visceral, de la parte de las glándulas salivatorias y lacrimales. Luego tenemos del gusto y bueno, la parte sensitiva, lo que es el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. El octavo par craneal, también llamado vestíbulo coclear, tiene su origen aparente acá, en el surco bulboprotuberancial. Su origen real es en el núcleo vestibular y coclear. Su función es la audición y el equilibrio. Tenemos al par craneal 9, que también llamado glosofaringio. Su origen aparente es en el surco retroolivar. Y bueno, sus orígenes reales están en este núcleo, en el núcleo ambiguo, que tanto su parte motor branquial como su parte motor visceral. Está también del tracto solitario, que su parte sensitivo visceral especial, como sensitivo visceral general. Y el núcleo trigeminal, que es sensitivo somático general. Sus funciones van en movimientos de la laringe. Luego ya es la secreción de la glándula salival parotidia, es la gustación, la regulación de la presión arterial y bueno, la función sensitiva también de la lengua, pero esta vez ya del tercio posterior. Y ahora tenemos el par craneal décimo, también llamado vago o neumogástrico. Es origen aparente es en el surco retroolivar. Y su origen real está en todos estos núcleos. En el núcleo ambiguo, en el núcleo dorsal del vago,
en el tracto solitario y en el trigeminal. Sus funciones van en movimientos de la laringe, en todo esto en el aparato gastrointestinal, en el aparato cardiovascular y en el respiratorio. En el gusto, en la parte de la sensibilidad, también hay regulación se encarga de la regulación de la presión arterial y la sensibilidad de las meninges, del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Tenemos aquí también el par craneal 11, que es el espinal accesorio. Su origen es en el surco retroolivar y bueno, acá su único núcleo es el accesorio, como su nombre, en la parte inferior, y se encarga de los movimientos musculares de los hombros, el esternocleidomastoideo y también del cuello. Y por último, par craneal, el 12º, que es el hipogloso. Su origen es entre las pirámides y las olivas. Su único núcleo es el núcleo del hipogloso y este se encarga en sí de la motilidad lingual. Bien, ahora lo que vamos a estudiar ya es la estructura interna del tronco encefálico. Vamos a iniciar por lo que es el bulbo, que bueno, es la parte más inferior, y vamos a hacer diferentes cortes transversales en donde vamos a poder ir visualizando las partes más importantes que se encuentran en el bulbo. Iniciaremos por el corte transversal a nivel de la decusación de pirámides, tanto aquí como aquí se puede ver. Vamos a tener núcleos importantes como el grácil, el cuneiforme, el espinal del quinto nervio craneal y el accesorio. También vamos a ver que pasan por acá algunos tractos motores, como acá se ve cómo se decusan, cómo está la decusación piramidal, que es de la vía corticoespinal, y tractos sensitivos como los del fascículo grácil, del cuneiforme, el tracto espinal del trigémino, el tracto espinocerebeloso posterior, el espinotalámico lateral y el espinocerebeloso anterior. Luego vemos en este corte transversal a nivel de decusación de lemniscos, vamos a ver estos núcleos. Seguimos viendo el grácil, el cuneiforme, está el espinal del quinto nervio craneal, el accesorio y el hipogloso. En tractos motores vemos las pirámides y en tractos sensitivos se ve la decusación de estos lemniscos mediales, y los tractos grácil, el espinal del trigémino, el espinocerebeloso posterior, el espinotalámico lateral y el espinocerebeloso anterior. Ahora veremos en el corte transversal a nivel de los núcleos olivares. Ya tenemos que ver que desde la parte más inferior del cuarto ventrículo hay más sustancia gris. Entonces, vamos a ver núcleos, el olivar inferior, el espinal del quinto nervio craneal, el vestibular, el glosofaringio, el vago, el hipogloso, el ambiguo, el tracto solitario. También tenemos, bueno, por la parte de los tractos motores están las pirámides y en los tractos sensitivos se ve el tracto longitudinal medial, el tracto tectoespinal, el lemnisco medial. Por acá pasa también el tracto espinal del trigémino, el espinotalámico lateral y el espinocerebeloso anterior. Y para terminar ya el bulbo, tenemos el corte transversal inferior al puente, en donde va a estar a la altura del velo medular inferior y del cuarto ventrículo. Acá ya aparece lo que es la formación reticular. El pedúnculo cerebeloso inferior. Y los núcleos que se van a ver acá será el vestibular lateral y núcleos del nervio troclear. Acá estará el vestibular medial, el coclear posterior, el coclear anterior. Y por parte de tractos motores seguimos viendo las pirámides, pero en tractos sensitivos es como que no hay cambios importantes en la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca. En el puente vamos a hacer lo mismo, vamos a tener dos cortes transversales, pero primero vamos a clasificar estas dos partes generales que esto va a pertenecer al techo o tegmento y bueno, esta es la parte de la porción basal del puente. Primero veremos este corte, el corte transversal
en la parte inferior del puente, a nivel del colículo facial. Entonces, acá los núcleos importantes que vamos a tener va a ser el facial, el abducens, el vestibular medial, el espinal del quinto nervio craneal, los pontinos, el trapezoide. Y por parte de los tractos motores pasan los tractos corticoespinales y corticonucleares. Están las fibras transversas del puente y también se encuentra el fascículo longitudinal medial. Y por tracto sensitivo se encuentra el tracto espinal del quinto nervio craneal. Ahí están los lemniscos lateral, espinal y medial. Y también veremos este corte transversal a nivel de los núcleos trigeminales. Se encuentran estos núcleos motor y sensitivo principal del quinto nervio craneal, pontinos y trapezoides. En los tractos motores seguimos viendo los tractos córtico-espinales y córtico-nucleares. Ahí están las fibras transversas del puente y el fascículo longitudinal medial. Y en tracto sensitivo seguimos viendo a los lemniscos lateral, espinal y medial. En el mesencéfalo, lo mismo, vamos a realizar cortes transversales, en donde acá vamos a ver algo general en todo el mesencéfalo, que va a ser el pie peduncular, que es la parte más anterior, el tegmento, la parte media, y el tectum, que se encuentra ya más en la parte posterior. El corte transversal a nivel del colículo inferior, se va a ver el núcleo del colículo inferior, la sustancia negra, el núcleo del nervio troclear, del mesencefálico del quinto nervio craneal. Y por parte de los tractos motores están los tractos córtico-espinales y córtico-nucleares que hemos estado viendo, fascículos temporopontinos, frontopontinos y longitudinal medial. Y en los tractos sensitivos se encuentran los lemniscos lateral, trigeminal, espinal y medial. Y aparte está la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Y por último veremos el corte transversal a nivel del colículo superior. Entonces, acá inicia estos núcleos está el colículo superior, la sustancia negra, el colículo del nervio oculomotor, el núcleo Edinger-Westphal, el núcleo rojo, el núcleo mesencefálico del quinto nervio craneal. Y por parte de los tractos motores se encuentran los tractos córtico-espinales y córtico-nucleares, los fascículos temporopontinos, frontopontinos y longitudinal medial. Aparte acá también está la decusación del tracto rubroespinal. Y en los tractos sensitivos se ven los lemniscos trigeminal, espinal y medial. Y como conclusiones tenemos que el tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. También tenemos que desde el tercer par craneal hasta el doceavo par craneal tienen origen real y aparente en el tronco encefálico. Además, el origen real de los pares craneales se da en los núcleos del tronco encefálico, clasificados principalmente en 4 grupos: núcleos motor somático, motor branquial, visceral, parasimpático y sensitivos. Y que el tronco encefálico en sí es un conducto por el cual van a pasar vías ascendentes y descendentes importantes del sistema nervioso. Como bibliografía tenemos lo siguiente. Y bueno, gracias chicos por escuchar y éxitos en todo.